multiplicabitur eius imperium. Ave María Purísima, sin pecado concebido. bienvenidos queridos hermanos a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Estamos viendo el tema de la paciencia, algo que tan necesario para estos tiempos que vivimos, los que a todos nos tocan vivir, la paciencia, la santa paciencia. Vamos viendo cómo Sor Faustina nos va enseñando a vivirla en nuestro cotidiano día. Porque Sor Faustina también tenía que ejercitarse en la paciencia, no nació con paciencia, tampoco era impaciente, pero sin embargo es una virtud que hay que cultivar, que hay que crecer, es una oportunidad grandísima que tenemos en nuestra vida para decirle al Señor que sí, que confiamos en Él, que lo amamos sobre todas las cosas. Así que vamos a aprender de Sor Faustina cómo ella también se tenía que ejercitar en la paciencia. No crean que por estar en el convento le faltaban ocasiones o personas para santificarse por medio de la ejercitación de la paciencia. Y es lo que vamos a ver hoy al leer el numeral 1376. 1376. Así escribe Sor Faustina en este numeral. Es el penúltimo numeral que vamos a leer en torno a la paciencia. Así que vamos a ir cerrando este tema con esta y la próxima charla de espiritualidad basándonos en el diario de Sor Faustina. Escribe así: el Señor me ha dado la oportunidad de ejercitarme en la paciencia por medio de una persona con la cual cumplo la misma tarea. Es tan lenta que todavía no he visto una persona tan lenta como ella. Hay que armarse de gran paciencia para escuchar su plática aburrida. Sí, Sor Faustina habla así, escribe así. No se habrá distinguido, seguramente Sor Faustina no se distinguía por impaciente, no era para nada impaciente. Sin embargo, hay personas que ejercitan a llevarlo al grado de heroísmo, a la paciencia, y esto le tocó a Sor Faustina. Venía de años ejercitando en su propia paciencia consigo misma, en su lucha contra sí misma, con personas que le llevaban siempre la contraria, y ahora le toca a una persona con la cual compartir el trabajo, y sin embargo le habrá sacado de las casillas hasta exasperar, no porque se llevara mal, simplemente porque era muy lenta en las mismas tareas que hacía, súper aburrida. Bueno, vamos a hablar de esto, pero empecemos reflexionando algunas cuestiones de la primera parte de este numeral, porque Sor Faustina escribe así: el Señor me ha dado la oportunidad de ejercitarme en la paciencia. Así escribe Sor Faustina, y es lo primero que anota. No dice, no cuenta ella primero lo que le pasó con la hermana aburrida y lenta. Primero ve a Dios. Y ve a Dios, lo ve como una oportunidad. A Dios que le da una oportunidad. Ese es el carácter teológico. Sor Faustina toda era direccionada hacia Dios en su vida, sobre todo en los últimos años de su vida, porque esto está escrito en el último año de su vida. Y Sor Faustina está referida a Dios. Dios me ha dado una oportunidad. Así empieza el numeral. Lo ve a Dios como alguien que dona, alguien que se da, alguien que está todo el tiempo pensando en nosotros y dándonos siempre una oportunidad. Dios siempre nos tiende la mano, Dios siempre nos está bendiciendo, es lo que vemos en la imagen de Jesús misericordioso. Cada detalle en nuestra vida, y cada detalle, llámese también cada persona en el día a día, es Dios que sale a mi encuentro y me da una oportunidad. Ha transformado Sor Faustina a tal punto que las situaciones que la exasperaban o la sacaban de las casillas, la llenaban de impaciencia en una oportunidad. Y no solamente
Uno puede decir, bueno, esto también en el marketing, en el mundo de las empresas, se maneja así, transformar las dificultades en oportunidades. Sí, es ver psicológicamente el mundo desde el lado positivo. Sí, pero es mucho más que eso. Es Dios. No solamente buscar el lado positivo de las cosas, sino ver a Dios que hace positivo este mundo, que me da una oportunidad, me tiende su mano divina para un bien mucho más grande que pasar la dificultad, que es para hacerme paciente y para ganar mayormente el cielo, porque el cielo es de los pacientes. Dios nos dona, se dona Él mismo en cada momento en nuestro día, y esto es la primera enseñanza de este numeral. Dios que nos da. Dios que se da a sí mismo, cada día, en cada detalle, en la vida cotidiana tuya y mía. ¿Lo encuentras así el Señor? ¿Crees que Jesús misericordioso, al cual seguimos y adoramos, se está donando en su misericordia en cada detalle en tu día? ¿O a veces piensas que solamente cuando las pasas bien en la oración es Dios el que infunde su gracia? No solamente allí. Sor Faustina veía la providencia, la bondad de un Dios que se dona y que me da una oportunidad en la hermana lenta y aburrida, con la que compartía todo el día varias horas de trabajo. Encontramos al Dios generoso, al Dios bondadoso, al Dios misericordioso en las personas que nos sacan la paciencia. Es un trabajo interior a hacer. Bueno, y así empieza el numeral. Porque Dios realmente transforma. La transformó a Sor Faustina. Ha transformado el modo de ver su vida religiosa. Ya no ve tanto a la hermana pesada y aburrida. Tampoco es ingenua. La sufre a la hermana lenta y aburrida. Pero ve más allá. Ve quién está escondido atrás de la hermana lenta y aburrida. Ve la providencia de Dios. Ve a un Dios que le está haciendo un bien a ella, a Sor Faustina. Y no solamente un bien a Sor Faustina, sino que ese bien que Dios va haciendo en el corazón de Sor Faustina repercute en un bien de gran paciencia para esta hermana, la lenta y aburrida. Sí, porque Sor Faustina con la paciencia amaba a la hermana lenta y aburrida. Bueno, todo en nuestra vida tiene un propósito. Cada detalle de nuestro día tiene un propósito dado por Dios. Sor Faustina lo descubrió. Tú también puedes descubrirlo, porque en tu vida está todo lleno de un propósito. Dios tiene un plan, y siempre un plan de bien y de misericordia. Así cueste, seguramente va a costar. El que quiere celeste que le cueste, dice el dicho criollo. Bueno, pero justamente las cosas más hermosas son las que más cuestan. Al contrario, lo que no cuestan, dudamos de ellas. Dudamos de que sean realmente valiosas. Y así Sor Faustina escribe: Señor, me da la oportunidad de ejercitarme en la paciencia. Ejercitarse en la paciencia. ¿Por qué? Porque cuando no hay paciencia, la impaciencia, podamos decir, ese deseo de tener todo ya y que todo salga como yo quiero. Es como una especie de yo y ya. Ya quiero todo y todo como yo quiero. Es en definitiva la impaciencia como una concreción de la soberbia. De la soberbia. Por eso es que la paciencia es una hija de la humildad, de aquel que pone su esperanza en Dios, de aquel que se centra en Dios y no en sí mismo y no lo quiere todo ya y según yo. Bueno, entonces la paciencia significa poner a Jesús en el centro, porque poniendo a Jesús en el centro es el lugar que le corresponde a Jesús y es el lugar que nos hace encontrar a Cristo en el prójimo. Hay mucha ganancia interior cuando ponemos a Cristo en el centro, y se nota que Cristo está en el centro cuando somos capaces de ser pacientes por amor a Jesús. Ojo con la paciencia que podamos decir pagana, porque a veces podemos confundirnos. Le soy paciente con bueno, para no reventar,
para evitar un problema mayor. Bueno, muchas veces ese tipo de paciencia, sirve, es útil para evitar un mal mayor, pero no es la paciencia cristiana, no es la paciencia del corazón de Cristo, que sabe buscar el bien al prójimo, que sabe ver a Cristo en la dificultad, que sabe esperar en el plan de Dios. Así le toque a uno crucificarse con Cristo. La paciencia cristiana es la que sabe ver a Cristo y dejar en primer lugar a Cristo, y sabe ser paciente y humilde como Jesucristo, no como algo oportuno para hacer para no amargarme la vida. Elevemos la paciencia de este mundo en paciencia cristiana, en paciencia por amor a Jesucristo. Y ahí sí que habrá una luz en tu familia, en tu casa, en tu corazón. Porque en los actos de paciencia se muestra que Jesucristo está en tu corazón. Y como dice Sor Faustina, ejercitar la paciencia. Sí, hay que ejercitarla, la paciencia. Somos cuerpo y alma. Estamos heridos por el pecado. Tenemos inclinación hacia la impaciencia. Entonces, con mayor razón, tenemos que trabajar para sacarnos esa impaciencia. Tenemos que trabajar para edificar una paciencia cristiana, no la paciencia de la tolerancia para evitar problemas. Y ustedes imaginan una persona que quiere correr una maratón de 41 kilómetros. Y se ha pasado con la cuarentena, se ha pasado en la televisión comiendo helado y con el control remoto y la pantalla así gigante. Seguramente no viendo la catequesis del Padre Mauro, sino otras cosas por ahí más entretenidas. Bueno, quiere correr la maratón y se da cuenta con que toda la cuarentena ha crecido en kilos y por lo tanto no puede correr ni 5 kilómetros sin agitarse. Entonces necesita ejercitarse y correr un día 5, otro 10 kilómetros y así llegar a 15 y después 20. Y ejercicio significa renunciar a las comidas grasosas, renunciar a tanta vida sedentaria y entrenar y así de a poco va alcanzando los 41 kilómetros. Bueno, en la vida espiritual es necesaria la ejercitación, ya no del cuerpo sino del alma. Significa ejercitarse en la paciencia. ¿Y cómo se ejercita uno en la paciencia? Con actos de paciencia. Como aquel que quiere recorrer los 41 kilómetros tiene que recorrer muchos kilómetros hasta llegar a 41 kilómetros. Entonces, necesito actos de paciencia y para tener actos de paciencia necesito personas que me ayuden a ejercitarme en la paciencia. O providencia que Dios nos da por medio de las personas cercanas o no tan cercanas, las queridas o no tan queridas, que se transforman en oportunidades para ejercitar la paciencia. De repente vemos una providencia en ellos, una sonrisa de Dios que me quiere paciente, poniéndome cerca personas que me ejercitan en la paciencia. Bendito sea Dios por las personas difíciles o lentas o aburridas, como dice acá Sor Faustina, pero hay otras dificultades mucho más grandes. Ojalá todas fueran lentas y aburridas. Los defectos que nos ejercitan en la paciencia, hay cada cosa tan difícil, pero que con la gracia nunca será imposible. Bueno, y así ejercitándonos en la paciencia, que es nuestra parte humana de esforzarnos, Dios da la gracia de esta paciencia cristiana. Dios va a dar esta gracia a aquellos que se ejercitan en ella. Es nuestro gran sí a Dios, es nuestra gran renuncia a nosotros mismos, como lo pide el Evangelio. El que quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo. Y renunciamos a nosotros mismos realmente en cada acto de paciencia por amor a Jesús. A mayor ejercitación en la paciencia habrá mayor paciencia, y a mayor paciencia, más corazón de Cristo, y más corazón de Cristo nos hace ganar más la vida eterna, más del cielo, gozar más de Dios. Hay un cielo muy grande para los pacientes. Y reflexionemos en torno a esta hermana lenta y aburrida que le tocó a Sor Faustina, porque Sor Faustina veía que tenía que esperarla, a veces haciendo el trabajo sea en la cocina o sea en la huerta, que muchos de los trabajos que Sor Faustina podía hacer en el último año de vida tenía que ver con la portería o con la huerta, y bueno, tenía que esperarla la hermana, a veces cargando las cosas, llegaba más tarde, y bueno, me imagino a Sor Faustina teniendo que mostrarle que no era superior a ella,
esperarla, porque era lenta, y no mostrar yo soy más rápida que la otra. No, Sor Faustina habrá disimulado muchas veces su capacidad de hacer las cosas bien y normal, y hasta rápido y eficazmente, para no dejar en evidencia a la pobre hermana más lenta. También allí hay un acto de virtud enorme, de paciencia y de amor a Cristo. Y también la hermana aburrida. ¿Por qué Sor Faustina dice que era aburrida? Porque Sor Faustina se habrá tenido que acostumbrar a escucharla, a la hermana aburrida, porque le prestaba el oído a la hermana aburrida. Sabía que era aburrida porque la escuchaba, y seguramente porque las otras hermanas no la escuchaban. A la hermana aburrida de Sor Faustina sí. Así era Sor Faustina, así la santidad le daba mucha importancia, mucho cariño a las personas que a veces su naturaleza no quería compartir tiempo, no quería escuchar. Así es el amor de Dios, y también tenemos que examinarnos nosotros. Somos así, con los lentos, con los aburridos, con los que se quejan, con los que sufren, con los que nos hacen ejercitar en la paciencia. Y también examinémonos. ¿Soy yo motivo de que el otro ejercite su paciencia? No nos convirtamos en esos motivos. Dejemos que Dios ejercite en paciencia como Dios quiere al prójimo, pero no nos hagamos nosotros insoportables al punto de ejercitar a personas que tal vez nos van a mostrar que no están ejercitados. Hagamos el examen de conciencia cada día. ¿Me ejercito en la paciencia? ¿Soy motivo de impaciencia de los demás? ¿Mi paciencia es fruto del amor a Jesús? Preguntémonos, llevemos a la oración estas preguntas. Queridos hermanos, una alegría compartir con ustedes, que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.